Muy pocos sabían lo que estaba a punto de salir a la superficie, y nadie esperaba que se revelara de esta manera. Durante años hubo rumores, silencios incómodos y piezas que no terminaban de encajar hasta hoy. En este video, J Balvin decide romper el silencio y hablar por primera vez de una conexión que mantuvo lejos del ruido mediático. La cercanía real que tuvo con Jason Jiménez y una llamada inesperada que recibió de él pocos días antes de que todo terminara. No fue una conversación larga, pero sí intensa, directa, cargada de palabras que hoy pesan distinto. ¿Por qué me buscó justo en ese momento? ¿Qué fue eso que me dijo y que preferí guardar en silencio tanto tiempo? Quédate hasta el final, porque lo que voy a contar no solo cambia la forma en que muchos ven la historia de Jason, también deja una marca profunda. Hay frases que solo cobran sentido cuando ya no hay vuelta atrás. Hablar de esto todavía me sacude por dentro, porque cuando llevas años viviendo entre tarimas, luces y música, aprendes a escuchar esa voz interna que casi nunca se equivoca. A Jason lo conocí lejos del personaje, en espacios donde no existía el show ni la presión del éxito, cuando uno baja la guardia y habla sin máscaras. Ahí las conversaciones eran crudas, reales, sin poses. No hablábamos solo de música, sino del peso que uno carga por dentro, del cansancio mental y de lo frágil que puede volverse la vida cuando todo va demasiado rápido. Aunque para muchos él estaba en la cima, Jason veía las cosas desde otro lugar, con una profundidad que no todos notaban, como si intuyera que el camino tenía un límite. Varias veces me compartió pensamientos que hoy me ponen la piel de gallina, sensaciones repetidas, presentimientos difíciles de explicar, señales que sentía una y otra vez. Lo decía tranquilo, sin miedo, como alguien que acepta que hay cosas que se sienten antes de que pasen. Siempre me llamó la atención que antes de viajar su vibra cambiaba, se quedaba más callado, más metido en lo suyo, como si estuviera procesando algo que no quería decir del todo. Me decía que estar allá arriba, suspendido en el aire, lo llevaba a pensar de verdad, que desde el cielo todo se ve frágil, pequeño, y demasiado pasajero. Hubo una llamada que se me quedó tatuada, fue justo antes de uno de esos viajes, cuando me marcó sin una razón concreta, solo para oír una voz cercana. En medio de la charla se soltó y me dijo que, pasara lo que pasara, quería que su recorrido se recordara como algo hecho con el corazón y sin guardarse nada. No habló de despedidas, pero el ambiente se puso raro, pesado. Yo traté de bajarle el tono, llevar la conversación a lo simple, a la risa de siempre, aunque por dentro sentí un nudo difícil de explicar. Con el tiempo entendí que Jason percibía cosas que muchos no vemos, como si tuviera una sensibilidad tan despierta que a veces incomodaba, y esas palabras, una vez que salen, se quedan sonando para siempre. Él decía que lo único que de verdad le preocupaba no era el final, sino irse dejando emociones guardadas, afectos incompletos o verdades que nunca se dijeron. Cuando pasó aquel episodio que casi lo cambia todo, supe que esas reflexiones no eran solo pensamientos lanzados al aire. Jason viajaba con la misma disciplina de siempre, entregado al 100, pensando más en cumplirle a todos que en cuidarse a sí mismo. Ese día incluso habíamos hablado por mensajes, cosas normales, planes que venían, el cansancio acumulado y lo rápido que se va la vida cuando uno vive sin freno. Cuando empecé a enterarme de lo que estaba pasando, sentí un frío raro por dentro, como si el tiempo se hubiera detenido y me obligara a repasar cada frase que él había soltado antes. Ahí entendí que hay personas que no solo hacen música, también leen señales. Jason no era solo un nombre grande, era alguien con una sensibilidad muy profunda, capaz de tocar temas difíciles sin drama, aceptándolos como parte del proceso. A veces, minutos antes de despegar, me llamaba sin un motivo claro, más por impulso que por explicación. No había afán en su voz, había ganas de hablar, de perder el tiempo conversando sobre melodías que aún no existían, ideas sueltas y ese cansancio que a ratos lo alcanzaba. Incluso se detenía a preguntarme cómo estaba yo por dentro, como si necesitara conectar desde un lugar real, sin poses ni personajes. Con el tiempo entendí que esas conversaciones eran su forma de agarrarse a lo que de verdad importa, de no sentirse solo en medio de todo. Él siempre decía que la fama es frágil, que hoy estás arriba y mañana todo puede cambiar, y que lo único que de verdad sostiene es estar en paz por dentro. Más allá de cualquier versión sobre lo que pasó ese día, yo me quedo con la sensación personal de que Jason llevaba tiempo leyendo señales, entendiendo cosas que no todo el mundo quiere o puede escuchar. Desde muy joven tenía claro que la música del barrio, del pueblo, no es solo para celebrar, también es para desahogarse,
para decir lo que muchos sienten pero no se atreven a soltar. Y tal vez por eso su voz conectó con tanta gente, porque cantaba sin filtros, desde la verdad, sabiendo que cada canción podía quedar como una huella final. Siempre se decía que Jason era diferente, que tenía una determinación poco común, y yo lo confirmé cada vez que coincidimos en tarima o en la previa de un show. No salía a impresionar, salía a dejarlo todo, como si cada presentación cargara un significado especial. En más de una conversación me contó cómo fueron esos comienzos sin mapa, grabando sin saber muy bien a dónde iba, dejándose llevar por la intuición y por letras que salían de vivencias reales, no de fórmulas. Yo fui viendo de cerca cómo algunas canciones empezaban a conectar fuerte, y él siempre repetía que no estaba detrás de números ni rankings, sino de dejar algo verdadero, algo que se quedara con la gente. Su proceso nunca fue fácil ni rápido, repetir tomas 1000 veces, volver a escribir, cambiar sonidos hasta quedar agotado, siempre exigiéndose más de lo que cualquiera esperaba. Pasó de escenarios pequeños y públicos contados a estadios llenos cantando cada palabra, y aún así nunca perdió la sencillez ni se despegó de quien era. Tenía ese detalle de poner a todos primero, saludaba a cada persona, agradecía hasta el final y jamás olvidaba mencionar de dónde venía, como si ahí estuviera la raíz de todo lo que había construido y de la conexión tan fuerte que lograba. El día que lanzó Mi Promesa y llenó el Campín por su cuenta, entendí que no era solo un logro personal, era un antes y un después para un sonido que muchos habían subestimado. Nos encontramos detrás del escenario, todavía con la energía del público flotando en el ambiente, y nos dimos un abrazo largo, de esos que no se fingen. Con la voz medio rota me dijo que todo el sacrificio había valido la pena. Pero detrás de ese logro enorme había alguien que nunca se daba permiso para frenar. Su vida era una maleta abierta, kilómetros sin fin y camerinos armados a última hora, siempre pensando en lo que venía, en exigirse más, en cumplirle a la gente, incluso cuando el cansancio ya se sentía pesado. Hubo noches en las que llegaba exhausto, se sentaba cerca y la conversación salía sola, sin filtros, como si el mundo se apagara y quedáramos solo dos personas hablando desde la verdad. Me decía que el éxito no lo hacía inmune, que había inquietudes que ningún aplauso logra callar y que a veces sentía que iba corriendo contra el tiempo, como pagando por adelantado un ritmo de vida demasiado fuerte. Yo lo escuchaba con la tranquilidad que dan los años y trataba de decirle que parar también es una forma de fuerza, aunque en su manera de hablar se notaba que sentía que su camino no iba a ser lento. Siempre le decía que se cuidara, que no se dejara devorar solo por la carrera, porque todo tiene un precio. Él escuchaba en silencio, con esa mirada suya profunda, aunque por dentro sabía que todavía quedaba mucho por lograr. Cuando todo pasó, el golpe fue brutal, tan rápido que casi no dio tiempo a reaccionar. Mientras afuera surgían preguntas y teorías, yo volvía mentalmente a lo que realmente importaba, su risa genuina, esas llamadas inesperadas a medianoche para compartir una idea que no podía dejar escapar, una frase que necesitaba soltar en voz alta. Ese día se sintió un vacío extraño, como si algo se hubiera apagado no solo allá afuera, sino dentro de millones de personas que encontraron en su música compañía y desahogo. De repente, sus canciones sonaban distinto, con un peso que antes pasaba desapercibido, como mensajes que todos dejamos de leer a tiempo. Jason dejó una huella enorme, la de alguien que salió desde abajo, que se forjó con trabajo y pasión, y llegó lejos sin traicionarse, entendiendo que cantar no es solo subir a un escenario, sino dejar pedazos de verdad en cada verso. Aunque su voz se apagó de una manera que nadie esperaba, su energía sigue presente en todos los que alguna vez se sintieron reflejados en su música. Con el paso de las horas, mientras el impacto comenzaba a calar, entendí que todo sucedió en un instante, que ese camino lleno de sueños y compromiso con su gente se interrumpió de golpe, en un silencio ajeno a los escenarios que tanto significaron para él. Yo no lo recuerdo como un titular que sacudió al país, sino como alguien obsesionado con ser riguroso, entregado a los detalles y fiel a su arte, un creador que se ganó respeto por mantenerse auténtico en cada momento. Su vida era un maratón, jornadas eternas, shows uno detrás de otro, vuelos y caminos que parecían no acabar. Y aún así, siempre se preocupaba por quienes estaban a su lado, tratándolos como familia, compartiendo no solo los aplausos, sino también el cansancio, las preocupaciones y los silencios que solo se comparten con alguien de verdad. Jason sentía la necesidad de estar a la altura de todos, de no fallarle a nadie, y quizá por eso su partida pesa tanto, porque daba la sensación de que todavía había un camino enorme por recorrer.
aunque viviera con la urgencia de alguien que siente que el tiempo nunca se detiene. Poco antes, me había confesado que estaba al límite, que el cansancio ya se notaba en el cuerpo, pero que le costaba frenar porque sentía un compromiso enorme con cada persona que iba a verlo. Esa noche tenía otra presentación, otro encuentro con su gente, y aún así me hablaba con energía inagotable de melodías que quería crear y de ideas que se atropellaban en su cabeza. Ese era Jason, responsable hasta el extremo, entregado a quienes lo seguían, incluso cuando su cuerpo pedía descanso. Cuando la noticia se confirmó, sentí que todo se detenía, no solo por lo ocurrido, sino por todo lo que quedó en el aire, planes sin cerrar, canciones que solo él conocía, gestos que nunca llegaron a darse. Más allá de rumores o explicaciones, quedó un vacío difícil de llenar, el de alguien que vivía para la música, que se movía siempre pensando en el próximo abrazo del público, sin imaginar que aquel viaje sería el último. Hoy quedan caminos que ya no recorrerá, escenarios que parecen esperarlo y miles de personas que todavía no logran entender cómo alguien con tanta energía y generosidad pudo apagarse de golpe, dejando un eco que sigue presente aunque todo parezca en silencio. Yo nunca lo vi como un ídolo que llenaba plazas, sino como un joven incansable que encontró en la música su forma de sostenerse y seguir adelante cuando todo parecía difícil. En más de una charla me contó que desde muy temprano entendió que el esfuerzo constante era la única garantía, que el talento sin trabajo no alcanza. Se levantaba antes que nadie, aprendía observando, guardaba historias de cada lugar, de cada sala improvisada, de cada viaje largo, y después convertía todo eso en letras que tocaban la vida real de la gente. Hubo noches de conversaciones largas sobre versos nacidos del cansancio, esos momentos de silencio después de un show, cuando uno procesa emociones propias y ajenas. Jason tenía algo raro, casi único, la capacidad de llevar la realidad tal cual era a la música, sin disfrazarla, y quizá por eso su partida deja un vacío que cuesta explicar. Porque no se fue solo un cantante, se apagó una voz que hablaba por muchos, alguien que no buscaba impresionar, sino transmitir verdades y acompañar a miles que se veían reflejados en sus canciones. Pude ver de cerca cómo muchas de sus composiciones nacían de forma espontánea, casi sin planearlo, en momentos inesperados, después de un show, durante viajes interminables, o en conversaciones donde terminábamos hablando de todo menos de la industria. Nada de lo que logró fue casualidad. Cada paso fue fruto de constancia, de seguir adelante cuando el reconocimiento no existía, de mantenerse firme incluso cuando el cansancio pesaba más que la ilusión. En los últimos tiempos vivía con una intensidad única, consciente de que estaba en un punto decisivo, moviéndose sin parar, creando a contrarreloj, imaginando nuevas colaboraciones, caminos sonoros y proyectos que todavía no tenían nombre. Varias veces me contó su preocupación por no poder sacar todo lo que llevaba dentro, como si las horas nunca alcanzaran para cargar y expresar todo lo que sentía. Hoy, mientras muchos se quedan en análisis y detalles fríos, yo prefiero recordar al Jason constante, al creador incansable que transformó su propia vida y la de otros en canciones que ahora pesan más, que se sienten más cercanas y difíciles de escuchar sin que duelan. Mientras todo pasaba a kilómetros de distancia, mi mente revivía su ritmo acelerado, las miradas tensas de quienes intentaban sostenerlo todo en un escenario irreversible, mientras una voz única se apagaba. Aún en ese momento tan oscuro, me aferro a la idea de que Jason dejó una huella que no desaparece con su ausencia, porque su esencia sigue viva en cada canción que entregó. Allí no solo se detuvo un camino, también quedó en pausa una vida construida con esfuerzo, con metas alcanzadas a puro trabajo y con una conexión auténtica con la gente que lo apoyó desde el inicio. Con el paso de las horas, todos fuimos entendiendo que Jason no llegaría a ese próximo compromiso, uno más de los tantos que asumía con una entrega casi excesiva, quedando inconcluso. Jason vivía siempre al límite, entre giras interminables, vuelos que se encadenaban y descansos que apenas alcanzaban para respirar. Sabía que estaba en un momento decisivo de su carrera y sentía que cualquier pausa podía significar perder impulso. Más de una vez traté de decirle que bajara un poco la velocidad, que no todo tenía que ser tan urgente, y él me miraba con esa mezcla de cansancio y determinación, como diciendo que había esperado demasiado para parar justo cuando todo se estaba dando. Lo que hace que su partida duela tanto no es solo la pérdida de su voz, sino de alguien que se convirtió en referencia, en ejemplo de disciplina, autenticidad y entrega. Jason era de los que luchan por sus sueños aunque nadie más los vea posibles, de los que ponen su corazón sobre la mesa en un mundo que muchas veces exige máscaras.
Con los años abrió puertas que parecían cerradas para la música popular, alcanzó logros que pocos imaginaban y dejó canciones que aún hablan por él, recordándonos que su tiempo fue breve, pero que su huella, su influencia y su autenticidad son imposibles de borrar. Ese día no podía dejar de pensar en quienes lo esperaban sin noticias, en todas esas miradas llenas de ilusión listas para escucharlo como tantas veces antes. Jason me contaba lo comprometido que estaba con su público, lo mal que se sentía si pensaba en fallarles, llegar tarde o tener que cancelar un show. Había personas de todas las edades que organizaron su tiempo para compartir con él una noche de música, y de repente todo quedó congelado, en una espera que nadie supo explicar. No hubo escenarios llenos ni palabras, solo un silencio raro que se fue apoderando de todo. Me dolía imaginar esos lugares preparados, esperando en vano, porque Jason era de los que siempre aparecían, de los que cumplían y de los que no concebían dejar de darlo todo. Mientras todos empezaban a procesar lo que había pasado, yo sentía como algo que parecía imposible se volvía real, dejando un vacío que no se puede describir. Estaba en un momento intenso, con fechas encadenadas, ideas que quería materializar y la energía de alguien que vive para lo que ama, y quizá por eso su partida pegó tan fuerte, porque se fue justo en pleno impulso. Poco antes habíamos hablado de proyectos, de grabaciones pendientes, de cosas que todavía quería expresar, y por eso cuesta tanto aceptar que todo pueda detenerse de golpe, en lo que parecía un día más en su recorrido. No hubo aviso, no hubo preparación. Solo un corte definitivo que nadie vio venir. Luego llegaron imágenes difíciles de olvidar, escenas que se quedan grabadas aunque uno trate de mirar a otro lado, y ahí entendí que nada volvería a ser igual. Hoy quedan canciones que suenan diferente, escenarios que parecen incompletos aunque estén llenos de luces, y un país tratando de asimilar cómo alguien con tanto talento, entrega y amor por su gente pudo desaparecer tan de repente. Jason venía de raíces humildes, de una historia que le enseñó temprano que nada se logra sin esfuerzo, y por eso cuidaba cada paso que daba, entregándose sin reservas. Consciente de que cada conquista era fruto de lucha y dedicación. Para él, la música no era un entretenimiento ni un capricho, era una forma de vida que lo acompañaba desde joven y guiaba cada decisión. Lo vi enfrentarse a sus primeros públicos con una seguridad que sorprendía, y bajar del escenario con esa mirada entre emoción y convicción, como alguien que ya sabía que estaba donde tenía que estar. Con el tiempo llegaron más exigencias, colaboraciones, composiciones en silencio, ideas que desarrollaba mientras viajaba, trabajando sin parar, sin esperar aplausos inmediatos. Simplemente movido por la pasión de crear y conectar. En varias conversaciones me contó que su voz era su principal herramienta y por eso la cuidaba con respeto y dedicación. Sus canciones no eran inventos, nacían de lo que vivía, de lo que observaba, de experiencias reales, y esa autenticidad se sentía en cada verso. Hoy su ausencia no se mide en horarios ni agendas canceladas, sino en el vacío que dejó donde antes había música, emoción y esa verdad que conectaba con tanta gente. A lo largo del tiempo, Jason fue construyendo su propia identidad, no solo la que mostraba al público, sino la más íntima, la que le permitía hablar de lo que dolía, de los errores cometidos y de las lecciones que la vida le dejó. Vi cómo esas confesiones privadas terminaban transformándose en canciones que muchos sentían como si fueran suyas, cargadas de vivencias reales, momentos difíciles, silencios que pesaban y aprendizajes que nadie enseña en ningún manual. Sin buscar atajos, construyó una carrera firme dentro de un género que durante años no siempre recibió el respeto que merecía, abriendo espacios y llevando su música a rincones que antes parecían inalcanzables. Sus canciones acompañaban desvelos, viajes largos y jornadas difíciles, convirtiéndose en refugio para quienes seguían luchando día a día. Quizá por eso su partida duele tanto. Jason no contaba historias inventadas, hablaba desde lo que había vivido, y por eso tantas personas se sintieron comprendidas y acompañadas. Todo lo que llegó después fue fruto de esa constancia que nunca abandonó, escenarios que parecían imposibles, multitudes cantando cada verso, y un reconocimiento mucho mayor de lo que cualquiera podría haber esperado. En varias ocasiones me dijo que incluso después de los shows necesitaba unos minutos para procesarlo, para sentir que todo ese esfuerzo estaba dando fruto. Las plataformas llevaron su voz más lejos de lo que cualquiera hubiera imaginado, cruzando fronteras y conectando con personas que encontraban en sus letras un espejo de sus propias luchas. Hoy, al mirar su camino, todo se siente distinto, con un peso y una intensidad que quizá antes no alcanzábamos a percibir.
No se trató solo de premios o logros visibles, fue un legado construido con cada esfuerzo, cada caída y con una honestidad que nunca negociaba. Yo lo vi de cerca y lo sentí entero, con esa energía que siempre lo empujaba a dar más, como si cada instante mereciera vivirse al máximo. Con el tiempo me quedó dando vueltas una idea que ahora se escucha distinto. Personas cercanas me contaron que, en una conversación íntima sobre música, fama y lo frágil que puede ser todo bajo los reflectores, Jason dejó algo muy claro, que lo difícil no es llegar, sino no perderse a uno mismo en el camino. No sonaba a despedida ni a drama, sino a alguien que entendía lo rápido que puede cambiar todo. Sabía que el reconocimiento es pasajero, que el ruido se apaga y que lo que realmente perdura es lo que nace desde lo auténtico. Su voz puede haberse ido, pero su esencia sigue viva, su música, sus enseñanzas y su honestidad dejaron una marca que sigue resonando en millones. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete, deja tu like y comparte este video para que la música y el legado de Jason sigan vivos en todos nosotros.